Here comes a storm. Here comes a storm. Buenos días. Somos el equipo conformado por Eric Quiroz, Oscar Gutiérrez y Rey Pedrero. Vamos a hablarles sobre la transferencia del calor. El calor es una propiedad extensiva, es decir, depende de la cantidad de materia. También es una forma de energía en transmisión y como tal se mide en joules, aunque también se puede medir en calorías. El calor es la transferencia de energía de un objeto a otro. Debido a una diferencia de temperatura entre ambos, un cuerpo tiene la capacidad de transferir energía a otro que está a menor temperatura. Sin embargo, la materia en sí no tiene calor. Según el modelo cinético, las partículas que la forman tienen energía cinética, pero no tienen calor. El calor siempre es energía en tránsito. La temperatura es la magnitud que permite medir qué tan caliente o frío está un objeto, y es uno de los parámetros que describen el estado de un sistema. Es una propiedad microscópica que expresa el estado de agregación o movimiento de las partículas del cuerpo, y está relacionada con su energía cinética de las partículas. Cuando dos objetos están a distinta temperatura y se ponen en contacto, después de cierto tiempo alcanzan una misma temperatura, que llamamos equilibrio térmico. El caliente se enfría y el frío se calienta, hasta que ambos quedan a la misma temperatura. ¿Cómo se mide la temperatura? ¡Con un termómetro! El termómetro es un instrumento que contiene una sustancia que carga de forma regular con la temperatura. De este modo se podrá saber a qué temperatura está un objeto. Partes de un termómetro. Un tubo de vidrio. Usualmente miden 30 centímetros de largo. Un capilar. Es un tubo de vidrio interior. Su diámetro es muy pequeño y en la parte inferior presenta un ensanchamiento. Un bulbo. Es el ensanchamiento del capilar y su función es un depósito de la sustancia termométrica. Sustancia termométrica. Es el líquido contenido en el termómetro. Generalmente es alcohol con colorante de mercurio. Escala termométrica. Es un intervalo dividido correctamente que nos permite medir la temperatura. Está pintada generalmente en el tubo de vidrio. El modelo cinético indica que a mayor temperatura es mayor magnitud de la velocidad de las partículas. La temperatura es una propiedad intensiva, es decir, no depende de la cantidad de masa. La unidad de temperatura del sistema internacional es el Kelvin, aunque estamos más acostumbrados a Celsius. En este experimento quemamos un papel y lo metimos al agua, en donde podemos ver que las cenizas del papel se movían constantemente por la temperatura. En este experimento vemos que las cenizas se mueven porque las moléculas se mueven por todas las corrientes de convección que ocasiona el calor en el agua. Para el experimento de la conducción del calor tomamos un poco de cera y se la pusimos unos materiales en el extremo. Luego introducimos los materiales a un balde de agua caliente. Nuestro objetivo era ver en qué objeto la cera se derretía primero, por lo cual ese objeto sería el que mejor transmitiría el calor. Pero debido a que nuestro balde era de plástico, no calentábamos el agua en ese balde. Al momento de pasar el agua del recipiente en el que la calentábamos al balde, el calor se reducía drásticamente, por lo cual nunca vimos en qué objeto se derritió primero la cera. Así que nos fue imposible saber en qué objeto era mejor la transmisión del calor. En ese experimento lo que hicimos fue introducir el termómetro en agua helada hasta que bajó a 0 grados centígrados. Luego lo sacamos y observamos que en 30 segundos subió a 10 grados. Después lo introducimos en el termómetro con cal y vimos que hasta qué número subió la temperatura de 15 grados en 30 segundos, demostrando que la cal es buena conductora de calor. Para este experimento pintamos una lata de refresco de color blanco y otra de color negro e introducimos un termómetro en ambas. Después observamos que su temperatura fuera igual y luego las dejamos media hora. Y observamos que, después de la media hora, la temperatura en la lata negra se elevó más que en la lata blanca, demostrando así que el color negro atrae más el calor y la radiación.
cuando algunas aves duermen, inflan su plumaje de modo que queda aire retenido entre su cuerpo y el medio extremo. ¿Para qué lo harán? Para preservar el calor en su cuerpo. El oso polar es, como se sabe, de color blanco. ¿Representa esto una ventaja para él en términos del mejor aprovechamiento del calor corporal? No, porque atrae menos calor. Los lagos de zonas frías se congelan solo en su parte superficial. ¿Qué beneficio representa esto para los seres vivos que habitan en las profundidades del lago? Se protegen del exterior y ellos no se congelan. ¿Qué se puede hacer para estar fresco durante un día caluroso? Usar ropa ligera y blanca. Entre los amantes del camping, se sabe que el momento en que se siente más frío no tiene lugar durante el roce nocturno, sino después del mismo, durante la madrugada, cuando aparece el sol. ¿Por qué será? Porque durante la noche el rocío se enfría y luego empieza el viento junto con el vacío. You and me, hoss. Century, don't, damn it, cut the blues to that gear. Listening